Bendiciones en Cristo nuestro Señor. Abro este video para dar una aclaración. Hay una persona en mis redes sociales, sobre todo en Facebook, que refiriéndose a la Iglesia Católica, escribe a través de un meme diciendo llevando almas para el infierno a partir del año 313. ¿Qué significa esto o qué quiere decir? Yo también he tenido diálogos con muchas personas que ocultan o les da como, no sé si pena, decir a qué iglesia o a qué denominación asisten, ya sea el sábado o el domingo o entre semana. Uno les dice, por ejemplo, a cuál iglesia asistes, no dan el nombre. ¿Por qué no lo dan? Porque nosotros, los apologetas, tenemos una lista de todas las iglesias, en qué año fueron fundadas, quién las fundó, cómo surgieron, y nos hemos dado cuenta que las denominaciones son un ramaje de división. Cuando la palabra nos dice que mantengamos unidos, y que quien cause división es un hereje. Pero entonces, ¿qué tiene que ver el año 313 y todo el tema de fundaciones? Los pastores de las denominaciones les han enseñado que la Iglesia Católica fue fundada por el emperador Constantino en el año 313. Como cortina de humo, para que nadie vea en qué año fue fundada cada denominación, para que la gente gire la mirada hacia otro lado y no descubra la verdad. Lo importante de entender es lo siguiente: cuando el emperador Constantino nació en el año 272, la iglesia ya se llamaba católica, porque fue llamada así por San Ignacio de Antioquía en el año 107, discípulo del apóstol Juan y nombrado por Pedro y Pablo como obispo de Antioquía. Envía una carta a otro obispo, al obispo de Esmirna, diciendo que donde está el rebaño de Cristo y está Cristo es la iglesia católica, o sea, universal, es decir, que esa iglesia es para todo el mundo. Recuerden Mateo 28:19, vayan a las gentes de todas las naciones. Marcos 16:15, lleven mi evangelio a todo el mundo y a toda criatura. Hechos 1:8, no solo serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, sino hasta los confines de la tierra. Por eso esa iglesia es católica, universal. Entonces, importantísimo que entendamos que cuando San Ignacio, reitero, nació en el año 272, su madre, la madre de Constantino, ya era católica, ¿sí? Y estaba el Papa de la Iglesia, o sea, sucesor de San Pedro, el Papa número 26, que corresponde a Félix I, quien fue Papa desde el año 269 hasta el 274, ¿sí? Y lo que hizo realmente Constantino fue sacar el edicto de Milán. Él tenía una batalla, la cual podía perder, elevó una mirada al cielo y vio la imagen de los cristianos, que es la cruz de Cristo. Viendo y acordándose cuando iba a la Eucaristía con su madre, y allí ocultamente, porque recuerden que en ese entonces no existían catedrales, parroquias ni capillas, existían las catacumbas, ¿sí? O en las casas, de una manera reservada por miedo a la persecución. Y se acordó de esa imagen, que es la imagen de los cristianos, de la única iglesia que existía en ese momento, la iglesia católica. Entonces, viendo esta imagen, dijo: si venzo, me convierto. Venció en la batalla, se convirtió a la iglesia y, ayudando a la iglesia, sacó el edicto de Milán en el año 313. A esto es lo que los protestantes llaman que fundó la iglesia.
Y cuando él saca el edicto de Milán, estaba el Papa número 32, que se refiere a San Melquiades, que gobernó la iglesia, apacentó el rebaño de Cristo en el año 311 al 314. Y cuando Constantino murió en el año 352, ya estaba el Papa número 35, que corresponde a Julio I. Pero ¿qué es el edicto de Milán? Es un edicto de tolerancia, de decirle a la iglesia que ya no será perseguida más, que ya no será asesinada, que pueden promulgar su religión, el cristianismo, libremente bajo el imperio. ¿Sí? En el edicto de Milán, en el numeral 6 del edicto, dice que ya existía la Iglesia Católica, pero cabe aclarar que habían otras religiones aparte del cristianismo. ¿Sí? Sin embargo, después, por allí por el año 364, el emperador Valentiniano volvió a perseguir a la iglesia y varios emperadores continuaron persiguiendo a la iglesia. Pero recuerden las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 16:18. Tú eres Pedro y sobre esta roca o sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y ni las puertas del infierno prevalecerán en contra de ella. Yo sé que hay dudas en cuanto a la roca, ¿sí? Les aclararé de manera muy especial ese tema en un próximo video, pero quiero aclarar cómo termina o cómo intercede el versículo donde Jesús dice: edificaré mi iglesia, una sola, y ni el poder de la muerte prevalecerá en contra de ella. Es decir, nada, ni emperadores, ni reyes, ni gobernantes, ni potestades, nadie podrá en contra de la iglesia. Por eso 2000 años después la iglesia es triunfante y está en todo el mundo cumpliendo la misión que Cristo encomendó en ella. ¿Sí? También un aporte que hizo Constantino al convertirse y ayudarle a la iglesia fue que mandó reproducir 50 copias de la Biblia para repartir a los obispos. Recuerden que los apóstoles se convirtieron en obispos. Eso lo encontramos en Hechos 20:28, Filipenses 1:1, 1 Timoteo 3:1, Tito 1:7. Los apóstoles se convierten en obispos. Entonces, al hacer reproducción de las Biblias, pero estas Biblias no eran como hoy en día las tenemos, sino eran en pergaminos y se gastaban más o menos 3 años en escribir y reproducir una Biblia, y era bastante costoso. Entonces, cuando se terminaba de reproducir, de transcribir una Biblia, ¿a quién se le dirigía? Pues se enviaba al obispo, ¿sí? A los obispos. Entonces dice que esto se repartía por el mundo donde estuviesen los obispos de la Iglesia Católica. Entonces, importantísimo, ¿por qué los pastores de las denominaciones o sectas protestantes enseñan que Constantino fundó la Iglesia Católica? Para que nadie se dé cuenta de dónde o quién fundó sus iglesias. ¿Qué he encontrado últimamente de los pastores actuales? Que han tratado de modificar, adulterar la palabra, el mensaje, por culpa de sus reformadores. Les pongo un ejemplo. Los pastores adventistas de hoy en día tratan de modificar los versículos, de adulterar, tratando de tapar las inconsistencias que Elena G. de White hizo al edificar o fundar esa denominación. Entonces, como hubieron unos errores, hay que tratar de modificar y decir a la gente, es que en el original, es que lo que realmente quiso decir, es que el sábado no era para los judíos, es que tal cosa era... Bueno, sí, en fin, todo esto se puede aclarar, pero ojalá sea en diálogo personal, ¿sí? Porque los temas son bastante extensos y de mucha profundización. Entonces, asimismo, por ejemplo, hay una denominación pentecostal unida. Somos la iglesia porque es en el nombre de Jesús, porque el bautismo es en el nombre de Jesús, porque Jesús es Dios. ¿Sí? Si Jesús es Dios, ¿por qué no están en la iglesia de Dios? Y en el nombre de Jesús es porque Jesús los envió en su nombre, porque ellos son enviados en el nombre de Jesús.
Bendiciones, hasta la próxima.